buenas tardes, amigos y amigas. Soy Roberto Darrigrandi y, como ya es habitual, damos inicio a una nueva edición de Economía Latam, como siempre con mi gran amigo y destacado profesor de Babson College, John Edmonds. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás tú? Muy bien, súper bien. Acabo de entregar mis notas por el semestre y no tengo más clases hasta agosto, de manera que estoy a sus órdenes. Y también estoy súper feliz porque la economía aquí está rebotando fuertemente y se ve a nivel de la calle que mucho movimiento y nuevos restaurantes abriéndose y la gente está circulando con mascarilla siempre, pero con menos y menos preocupación por el contagio porque aquí se ha vacunado mucha gente. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a comenzar sobre estos temas y otros más con nuestra invitada hoy día. Ella es Michelle Lavé. Michelle es una destacada y conocida economista que ha trabajado en el mundo privado y en el mundo público, actualmente economista jefe de Dominus Capital. Así que muy bienvenida, Michelle. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás, Roberto? Todo bien, todo bien. Bien encerrados todavía, o razonablemente encerrados, pero bueno, ojalá que estemos viendo ya una luz al final del túnel. ¿Ah? El túnel un poco largo, pero lo estemos viendo. Sí, ha sido un túnel largo, pero ya hoy día los niños míos por lo menos fueron al colegio, lo cual me permitió trabajar en la mañana, y ya es un gran paso. Hoy día aumentó la productividad de manera importante. Pero gigantesca. Sí, pues eso es un buen tema. ¿Ah? Oye, bueno, lo primero me gustaría comentar con John y también con Michelle. John, ¿cómo estás viendo tú desde allá? No solamente por las cifras que vemos todos los días, sino cómo estás viendo tú allá en el día a día la recuperación, la fuerte recuperación que se está dando en la economía norteamericana. Estoy viendo mucho optimismo y mucha gente que está consiguiendo trabajo por ajuste, algo transitorio, pero algo que mejor que nada. Y la cifra de desempleo que están publicando puede estar debajo del 6%, que no se ha visto desde hace un año y medio. Pero en este caso realmente creo las cifras. Muchas veces soy cínico acerca de los datos que publican, pero ahora no. Estoy viendo mucha gente viendo qué puede hacer y mucha gente que está saliendo a cenar, por ejemplo, porque ya puede, fuera del edificio, con espacio apropiado entre ellos y con preocupación que posiblemente la gente a la próxima mesa no se haya vacunado, pero ahí están. Yo estoy viviendo eso el sábado por la noche. Qué bueno, qué bien, eso es un buen indicador. ¿Y qué es lo que pila el mercado con respecto a estos planes bastante agresivos en materia de impulso fiscal, un poco neo-keynesiano, no sé, y que además va a venir obviamente aparejado de alzas de impuestos? ¿Cómo se ve eso allá por allá? Sí, bueno, las cosas van desarmándose pedazo por pedazo. La infraestructura clásica de carreteras y puentes posiblemente se va a separar del resto del plan de Biden, y también lo de subir los impuestos está en el aire, no va a tener una decisión muy rápido. Pero además, los impuestos se van a recuperar el costo de los proyectos durante unos 5 o 10 años, de tal manera que son autoliquidables supuestamente. No son como los programas de estímulo donde simplemente tomaron prestado dinero del mercado y lo entregaron gratis a la población para reactivar la economía. Por eso el aumento de impuestos supuestamente está coordinado con un aumento en los servicios. Pero siempre ocurre que venden los bonos primero, levantan el dinero, entonces hacen el proyecto y con el tiempo posiblemente recuperan en mayor recaudación. Eso es preocupante, pero no me molesta porque todo esto se va a implementar lentamente. Bueno, ¿y cómo estuvo este plan que bastante agresivo que ha lanzado Biden, Michelle? Mira, es un plan bien tradicional, ¿no es cierto?, de aumento de gasto público y para poder recuperar la economía en forma rápida. Mira, inicialmente el miedo es que pueda generar inflación, pero dada la baja ocupación de la economía,
de la capacidad de utilización de la economía no se ve preocupante. Sí me preocupa todo el tema de impuestos. Creo que lamentablemente ha sido una señal bien mala, especialmente para los países de Latinoamérica, el hecho de que él ya esté hablando de alza de impuestos, porque efectivamente en Estados Unidos se pueden discutir las alzas de impuestos, pero los congresistas entienden el concepto de competitividad con el mundo y por lo tanto las variaciones que se hacen en general, siempre hay excepciones, pero en general no pueden aumentar o disminuir levemente la competitividad del país, pero no afectan fuertemente. Sin embargo, ¿no es cierto?, la consecuencia para los países latinoamericanos es que se suben por el chorro y dicen, bueno, Estados Unidos también lo está haciendo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y acá las propuestas son bastante desproporcionadas. Muy buena observación. A mí no me preocupa tanto la subida de impuestos porque está un regateo largo y probablemente terminan con un plan no muy eficazmente diseñado, pero poco a poco se implementa. Ese es el efecto de que algunos pensarían que tendrían que copiar eso. Eso no lo había pensado antes. Con lo de inflación, todos están diciendo que sí va a haber inflación, pero no va a ser inflación permanente, transitoria, debido a esto y otro que está subiendo, que se va a bajar. Fundamentalmente tenemos energía bajando y bajando con una trayectoria de largo plazo y mucha capacidad ociosa que usted ya mencionó, que esa capacidad se puede reactivar sin tener que gastar tanto. Pero estoy de acuerdo con lo de gasto excesivo y no bien enfocado por la naturaleza del proceso en los Estados Unidos. Un congresista que tiene un escaño seguro no consigue nada por su distrito, sea demócrata o republicano. Son los escaños disputados donde vuelcan se llaman swing district, que giran de un partido a otro, y en la elección de 22, qué pena que estamos llegando tan pronto a las elecciones que no nos da chance siquiera de recuperar la elección previa. Pero se habla de que muy posible que los republicanos vuelcan el control de la Cámara Baja. En ese caso se traba el gobierno por completo, como hemos visto y una y otra vez. Se necesita visto bueno de la Cámara Baja, visto bueno del Senado. Entonces el presidente tiene que firmar el proyecto de ley. Y si uno de esos tres no está ahí, entonces no aprueba nada. Y eso podría tener una consecuencia de largo plazo, que se podría tener una reactivación desequilibrada y lenta en vez de la recuperación que estamos viendo ahora es como un rebote de un nivel muy bajo, como si se tira un balón de básquetbol contra el piso, rebota rápidamente, pero este rebote por el momento va muy bien, pero es la parte fácil del rebote. Claro, es como la vuelta a la media, la reversión a la media, como se dice, ¿cierto? ¿Ah? Sí, además se puede hacer simplemente con dinero. Y otra cosa que no es una comparación que nadie está mencionando eso, pero otros países no pueden hacer eso. No pueden simplemente ir al mercado y tomar tantos trillones de dólares para regalar a gente para que recuperen su vida. Sería bueno si se pudiera hacer eso, por ejemplo, en Brasil, pero en Brasil, si vende esa cantidad de bonos, nadie lo compra. No, y para qué hablar de otros países como Argentina y otros, que ninguna posibilidad. ¿No? Fascinado para ir a Argentina, para disfrutarlo bailar el tango, comer un filete, pero económicamente me fascina. ¿Por qué insisten en no mejorar su economía? Bueno, nunca lo resuelven. No, es complicado. Oye, Michelle, y ahora pasando un poco al ámbito latinoamericano, porque después nos vamos acercando a Chile. Está movida la cosa, ¿cierto? O sea, no solamente un tema, ¿cierto?, sanitario, ¿cierto?, que estamos viendo muy complejo, ¿cierto?, en esta zona del mundo, sino también, obviamente, el tema sanitario unido al tema político, ¿cierto?,
es complejo. Ya vimos lo que pasó recientemente en Colombia, ¿cierto? Donde después de 4 días de muy dura, no solamente protesta, porque la verdad es que llamar protesta a cuando hay saqueo, cuando hay destrucción, cuando hay muertos, la verdad es que de una manera es como cuando en Chile se habla de las protestas, de las manifestaciones pacíficas, digamos. ¿Ah? Entonces, Exactamente. ahí tuvo que echar pie atrás finalmente el gobierno colombiano, ¿cierto? En esta reforma tributaria, buena, mala, lo que sea, ¿cierto? Vemos también lo complicado que está Perú, ¿cierto? Hay muchas personas, no pocas, que están pensando, ya están sacando capitales fuera de Perú con mucha fuerza. ¿Cierto? El sol se ha apreciado de manera importante, se ha depreciado, ¿cierto? De manera importante. Y bueno, y los otros países, ¿cierto? Como mismo Argentina y otros que están complicados. Entonces, la verdad es que en este es un barrio, bueno, para qué hablar de Venezuela, ¿cierto? Que ya es caso ya lamentablemente estructural. Entonces, es difícil, ¿ah? Es difícil navegar en estas aguas. Ahora, tampoco es muy distinto a lo que hemos visto lamentablemente en las últimas décadas en la zona. Yo creo que Latinoamérica siempre ha sido difícil, nunca ha sido un barrio bueno, digamos, o sea, siempre ha estado complicado, pero hoy día lo que vemos es que además lo mismo que vimos en Chile, ¿no es cierto? Estas protestas pacíficas que de pacíficas no tienen nada. Vemos que la violencia se ha tomado las calles, no solo en nuestro país, sino también en los países vecinos, como método para ejercer el poder. O sea, aquí hay un poder, ¿no es cierto?, que es el poder de la urna, que es la democracia, pero en los países de Latinoamérica lo que ha sucedido, probablemente muy impulsado desde Venezuela, es que los países han empezado a usar la violencia para torcerle la mano a los gobiernos. Y eso lo que hace es que la agenda que puedan tener los gobiernos, los proyectos políticos, los proyectos económicos, al final quedan a merced de un grupo minoritario, porque son minoritarios, de personas que a través de la violencia tratan de alcanzar lo que no han logrado a través de las urnas. Y lamentablemente los gobiernos no han sabido ponerse suficientemente duros ante esta situación, y esto es como el típico problema, ¿no es cierto?, de negociar con terroristas, que en el fondo los gobiernos ceden firmando acuerdos que no son cumplidos por la otra parte. Entonces... algo similar en los Estados Unidos, pero la violencia es más esporádica y no tan organizada, y no va enfocado hacia quejas que se pueden resolver fácilmente. Son divisiones. Además que en Estados Unidos los líderes de cualquier sector rechazan la violencia explícitamente, cosa que no sucede en Latinoamérica. Cierto, pero ahora tenemos el pleito de siempre sobre el control de armas de fuego. Yo creo que un niño de 9 años, si tiene suficiente dinero, podría comprar un tanque y un bazooka y una ametralladora de 50 calibre y volar todo su colegio en caso que le tratan mal o le dan una nota mala. Entonces ya eso está, cada tantos días alguien se revienta y va con su pistola y pega tiros a varios colegas. Que el problema es que esas armas de fuego son de alta tecnología. No solo lesionan, sino matan. Sí, claro, no, por supuesto, pero como señala Michelle, es muy distinto, John, cuando en un país o en una región, ¿cierto? Los líderes, los grandes líderes políticos de cualquier parte del espectro político rechazan notable y claramente, inambiguamente, ¿cierto?, la violencia como método, ¿cierto?, de coerción, ¿cierto? Y en definitiva ya no es una democracia, es una violentocracia, ¿ah? Porque al final sí, es cierto. la democracia queda totalmente en entredicho. En los Estados Unidos el tema del momento es reforma de la policía. ¿Cómo se va a reformar la policía? Siempre han sido seleccionados según criterios que no serían lo recomendable si quiere tener una persona que puede tranquilizar un conflicto doméstico sin que se acelera y se empeora y lleva todo el barrio a un balazo. Es impactante que
Ahora la gente que siempre ha sufrido a manos y lo he visto personalmente en Cambridge, abuso de policía contra gente de color, que no podía hacer nada al respecto hasta ahora cuando piensan que tienen su momento de oportunidad. Les deseo suerte, pero francamente es difícil de ser optimista. No, pero eso de recurrir a violencia nunca da un resultado satisfactorio, ni siquiera a los que lo están provocando. Y la fuga de capitales es cosa seria hoy en día, cuando simplemente moviendo el mouse se puede reasignar dinero y causar problemas al otro lado del mundo. Sí, por supuesto. Ahora, en este contexto, ¿cierto? Claramente hay muchos países, ¿cierto?, que se ven complicados por esto, pero también en este mundo crecientemente de servicios y digital, ¿cierto?, parte de eso lo puede obviar, ¿cierto? Parte de eso del punto de vista, ¿cierto?, por ejemplo, ¿cierto?, tener una mayor penetración, ¿cierto?, de servicios y en definitiva, ¿cierto?, de una manera distinta como sea. Sin embargo, claramente, lamentablemente ahí, Michelle, Chile, que también ha sido muy sacudido, ¿cierto?, por la violencia y que sigue siendo, lamentablemente, está medio enfrascado, ¿cierto? No podemos poder mover donde estamos, ¿no? Tenemos por un lado, ¿cierto?, la cordillera de los Andes, por otro lado tenemos el Océano Pacífico y no vamos a cambiar, ¿cierto?, nuestro lugar de residencia, el domicilio, nos quedamos ahí. Así es, o sea, claramente el hecho de que Latinoamérica esté más complicado nos complica también a nosotros, porque nos contagiamos de las políticas de subir impuestos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, nos contagiamos de la violencia que imponen, ¿no es cierto?, desde regímenes autoritarios como Venezuela, y adicionalmente, a mi juicio, la pandemia ha sido la mejor arma que ha encontrado la oposición en Chile para inhibir o para maniatar al Poder Ejecutivo, porque al final los chilenos votaron por la capacidad del Ejecutivo para recuperar la economía. Los chilenos no votaron porque Piñera fuera simpático, sino, ni que fuera un gran líder carismático, ¿no es cierto?, sino porque confiaban en su capacidad de administrar la economía. Y con la pandemia y esta presión por las cuarentenas, lo que han logrado hacer es que han inhibido la capacidad de la economía de recuperarse. De hecho, hoy día yo miraba las cifras del IMASEC y claro, están todos contentos con este 6.4%, pero resulta que la economía, cuando la comparas respecto al mes anterior, cayó un 1,6%. O sea, crecimos, o sea, logramos hacer mayor PIB en febrero que en marzo. No tiene sentido. Y eso lo que demuestra es que la cuarentena está inhibiendo el poder económico, está inhibiendo tu libertad económica porque no te deja ir a trabajar. Y mi sensación es que a través de inhibirnos la libertad económica, el objetivo final es inhibirnos la libertad política. Cierto que a nivel de actividad económica debería estar subiendo ya. Es debido a las olas de la pandemia que ustedes han experimentado. Y actualmente no están teniendo tanta mala prensa en el norte porque la India tiene ya acaparado toda la mala prensa, pero uno de estos días posiblemente vuelven a mirar a Brasil y encuentran que todavía no han podido controlar las variedades del virus que han resaltado. Pero algo está pasando en términos de vacunación. Fue una doctora de Argentina que la vi en la tele y dice, hay una sola vía de salir de todo eso, es vacunar a todo el mundo. Y mientras que no hemos hecho eso, estamos confiando en cooperación social que es difícil de conseguir. Es cínica, pero tuve que estar de acuerdo con ella. Es muy difícil de controlar gente si están convencidos que no le conviene usar su mascarilla o estar alejado a una persona 2 metros o 6 metros, el número de metros que diga algún experto, que mientras que no hayan perdido a un miembro de su familia o de su círculo cercano,
no lo toman muy en serio, pero esta cosa no solo mata, pero tiene una cola larga. La gente que recuperó hace 6 meses, hace un año, todavía está cansado, que no puede enfocar, que todavía no ha recuperado siquiera su sentido de sabor. Esto es una maldición de la naturaleza. Pero ahí yo creo que lo que hay que hacer es generar los incentivos. ¿Ah? Y vimos que en Chile el Ministerio, ¿cierto?, anunció la semana pasada una reacción de un reglamento, por decirlo así, ¿cierto?, que contiene los requisitos y los beneficios de un carné verde o de un pasaporte verde, ¿cierto? Y por lo tanto, creo que eso va en la dirección correcta. Ahora, lamentablemente, ¿cierto?, nos falta que diga, no, esto es una restricción, ¿cierto?, es un castigo. Justamente, como esto es una política pública, ¿cierto?, y como hay externalidades positivas asociadas a mayor cantidad de personas, ¿cierto?, el efecto red, ¿ah?, el efecto futuro rebaño, a mí me parece razonable, ¿cierto?, que decir, ok, el que hace esto, ¿cierto?, tiene un plus por respecto a lo otro. Yo no sé cuál es el problema con eso. Curiosamente, estamos teniendo el mismo pleito en los Estados Unidos como una carnera de identidad nacional y nadie quiere, bueno, algunos sí quieren, pero supuestamente la libertad del individuo no permite eso. Pero yo, habiendo sido vacunado en el estado de New Hampshire, conocido como un estado más liberal en el sentido clásico, live free or die es la lema del estado. Curiosamente me dieron las 2 vacunas y además un documento emitido por el propio gobierno de New Hampshire que yo he tenido mis 2. Y eso los demás estados no lo están haciendo. Entonces yo tengo pasaporte verde y otros no lo van a tener. Bueno, sí, pues me parece razonable. Yo creo que lo razonable. Oye, Michelle, bueno, pero lo interesante es que Europa está proponiendo que no van a poder entrar a Europa quienes no tengan su pasaporte. Entonces, más allá, mientras el resto esté exigiendo, quizás también nos salva a nosotros de imponerlo, porque obviamente te inhibe de hacer otras cosas también. Sí, por supuesto. La consecuencia económica es grave porque Europa necesita un brote de turismo cada verano y siempre lo han tenido excepto el verano pasado. Van a ser 2 veranos sin tener esa ola de turismo, pero imponiendo esas restricciones obligan a la gente a conseguir la vacuna o por lo menos a probar una prueba antes de montarse en un avión. Y poco a poco se está retorciendo los brazos de la gente que no ha querido inocularse. Y ahora en los Estados Unidos hay vacunas que están siendo desperdiciadas porque lo descongelan y no hay nadie ahí para recibirlo. Claro, bueno, eso es bastante lamentable, ¿cierto? Sobre todo si en el mundo entero faltan vacunas, que se estén perdiendo vacunas, por eso... Lo necesitan en el resto del mundo. Y aquí no hemos llegado a tope, pero hemos llegado al punto de que la contribución marginal es baja y la participación no es voluntaria. En la India están teniendo manifestaciones porque no pueden conseguir una. Así es. Oye, Michelle, y de cara a la coyuntura, para ir cerrando el programa, se trata de la coyuntura local, ¿qué tan críticos sientes que son las elecciones que vamos a tener en cuestión de pocos días más, desde el punto de vista de la trayectoria esperada, por lo menos de corto y mediano plazo? En el largo plazo ya es otra cosa. Pero... Sí, no, en el corto plazo yo encuentro que es sumamente crítico. Aquí las expectativas, y yo creo que también parte de lo que afectó y lo que ha afectado estos meses, es que hay mucha ansiedad respecto a cuáles son los resultados. Al final, las posiciones están muy alejadas entre ambos extremos. Y por lo tanto existe una ansiedad importante en términos de quién va a conseguir la mayoría, si un grupo más moderado que busque, ¿no es cierto?, de alguna manera mantener los principios básicos de una economía moderna, o los más extremistas, ¿no es cierto?, que buscan convertir a Chile en un país más parecido a un país como Venezuela o, no sé, Cuba no, a esta altura ya nadie quiere ser Cuba. Creo. Yo
Yo Pero en el estoy fondo, asignando mucha esperanza a ese voto y estoy con los dedos cruzados esperando una alta participación y que la gente esté satisfecho con el resultado de la votación. Cuando sí, llegue yo creo que a la convención ya vamos a ver, pero primero tiene que pensar que tuvieron su chance de expresar su opinión y votaron por la persona que realmente quieren y que en algunos casos esa persona ganó. Entonces ya vamos a tener la convención. De todas maneras, la convención nace muerta. sí, y yo creo que efectivamente, especialmente el emprendimiento, los empresarios, están atentos a cuáles son esos resultados para tomar decisiones. Mi sensación es que hoy Sí. día hay mucho congelado y no va a haber inversión, no vamos a tener ningún empuje por ese lado y por lo tanto no se crean nuevos empleos hasta que tengamos ya que esté claro cuál va a ser la tendencia de pensamiento de los que salgan elegidos para la convención. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que pareciera lamentablemente, ya desde hace un tiempo, que el tener consensos, el acercarse a los centros más que a los extremos, fuera como mal visto. Entonces Sí. es como que es un pecado que haya una parte del electorado, ¿cierto? Que tenga, no sé, puede inventar el 40%, por decirlo así, o el 38%, y que esa parte tenga, más que un poder de veto, ¿cierto? Obligue, más que poder de veto, ¿cierto? Obligue a llegar a consenso, a cosas razonables. Entonces, hay como unas ganas de pasar aparentemente una aplanadora, y eso me parece que no bueno, va por... es justamente lo mismo que quisieron lograr en la calle, ¿no es cierto? En el fondo, validando su poder político a través de la violencia y no a través del voto, es lo mismo que se quiere hacer acá. Y mi sensación, fíjate, yo soy optimista, yo creo que lo bueno que ha pasado acá es que hay representantes de la centroizquierda y de la centroderecha que han sido bastante explícitos en que los 2/3 son necesarios para tomar decisiones, que en el fondo el 50+1 no vale, y eso de alguna manera puede empezar a sesgar hacia una convención más racional, más reflexiva y probablemente más que llegue más a los acuerdos y no una que quiere solo romper con lo antiguo y crear todo nuevo y que al final todo lo nuevo es lo viejo que sabemos que no ha funcionado. Sí, de acuerdo que yo estoy esperando una tendencia centrista dentro de la convención una vez que cada uno haya expresado sus puntos extremos, entonces llegan al regateo. Pero tenemos el contraejemplo de Hong Kong, que fue una maravilla, ahí un fenómeno de artefacto del colonialismo, si lo quiere ver así, pero con una economía que ahora lo han hecho daños profundos por el exceso de control de Beijing. Eso es un error garrafal por la gente de Beijing, porque no saben qué están dañando ahí. Fue como una flor de vidrio en manos de un chico de 9 años, que la flor es muy, muy bello, pero no tiene futuro. Y por fin lo están arruinando. Y eso no lo van a hacer en Chile. Van a hacer algo mucho más razonable y posiblemente va a tomar tiempo. Dije hace un año, cuando hacen esta nueva constitución, si no lo hacen bien, la tendrán que hacer otra vez. Una vez, no alguna vez y chao, es una vez y posiblemente una segunda vez, o tener que dar enmiendas y replanteamiento, pero están en el proceso. Y yo estoy convencido que van a seguir ese proceso y van a seguir cada uno postulando y posteando y estableciendo sus posiciones no negociables. Entonces ya cuando la puerta está cerrada ya se ponen a negociar. Sí, lamentablemente, ¿cierto? Hay algunos que ni siquiera participaron en el acuerdo, ¿cierto? De noviembre del año 2019, que dicen, no, tampoco aceptamos, ¿cierto? Esta regla del tercio, ¿cierto? Un tercio, ¿cierto? Que dé un efecto, ¿cierto? Más bien de moderación.
Entonces, la verdad es que estamos viendo, no solamente en Chile, sino en otros lados también, posiciones... No puede ser mayoría simple, no puede ser 50 obvio que no, obvio que no. Eso no. Obvio que no, pero no puede ser, ¿cierto? Que un porcentaje, voy a inventar, qué sé yo, el 60%, ¿cierto? Haga lo que quiera o quiera cambiar las reglas para que cambie lo que ya fue acordado. Y ahí hay un problema que creo que es serio y que bueno, vamos a ver ahí, Michelle, entonces, qué acontece finalmente en estas votaciones, que ya estamos cerca y ya no deberían postergarse, debería esto ocurrir, porque ya hay muchas cosas en juego. Y no, pues vamos a tener además un año, aparte, movidos. Si puede hablar sobre 50 y 50, que es la composición del Senado de los Estados Unidos. 50 y 50 es un empate, y en ese caso la vicepresidenta rompe el empate. Pero claro, mi preferencia sería que lleguen a un voto mucho más a favor de una alternativa a otra. Por ejemplo, nombraron una persona a un puesto ahí que tiene que tener la aprobación del Senado. Ella consiguió, no sé si fueron como 70 votos contra 30. Eso es lo que se espera, que un partido tiene su candidato por esta ficha, este otro por este puesto, entonces tú consigues uno, yo consigo uno y cada uno vota por el candidato del otro lado. Si esto de 50 y 50 da un sabor malo y no es un ejemplo de un país realmente yendo hacia adelante. Es un país paralizado por desacuerdo fundamental en muchos sentidos, y eso está teniendo consecuencias negativas para Sudamérica también, que siempre depende de la prosperidad de los Estados Unidos para su propia prosperidad. Está bien. Ahora lo que pasa es que también el otro extremo, John, de mucha dispersión, ¿cierto? Como hemos visto en el mismo Perú, ¿cierto? En el mismo Chile, eso tampoco ayuda. Entonces, para eso están los equilibrios. Y lamentablemente, bueno, nos guste o no, Michelle, tenemos un año entero de, ya me perdí cuántas elecciones hoy, ya me perdí, ya son demasiadas, ya la cantidad de elecciones, y por tanto, de alguna manera, Michelle, lo que uno esperaría es que, claro, tenemos el efecto del cobre, ¿cierto? Que está a precio récord y probablemente va a seguir subiendo por las predicciones que estamos viendo hoy día, y un escenario externo en general bueno, un escenario sanitario que va mejorando, debería ir mejorando, pero con toda esta cantidad de elecciones, la verdad es que creo que al final, más allá de lo que ocurra en un par de semanas, vamos a tener siguiendo una incertidumbre política no menor. Así que es un año, por decirlo así, no sé, la palabra es perdida, un año de transición, por decirlo de alguna manera. Sí, pero fíjate que yo creo que si tú me preguntas, la madre de las batallas es esta primera elección, la elección de los constituyentes, y mi sensación es que la gente, el resto de las elecciones, hasta llegar a la presidencial y con Congreso, ¿no es cierto?, a final de año, va a ir el ingreso marginal va a ser decreciente claramente, o sea, va a ir poniéndole menos peso relativo, porque al final, si tú me preguntas, yo creo que aquí la diferencia la va a hacer los constituyentes y el próximo Congreso. El resto va a ser el aliño y la ensalada. Estoy de acuerdo. El resto es accesorio, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que igual hay mucha cosa dando vuelta y coincido contigo, ¿cierto? Efectivamente, la combinación entre cómo queda estructurada la Convención Constituyente más el Congreso es clave, no solamente para el corto, sino acá para el mediano, incluso para el largo plazo. Así que vamos a estar ahí, bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Así que bueno, quiero agradecerte, Michelle, que nos haya acompañado hoy día. Como siempre, muy interesante tu comentario. Y bueno, hablaremos más adelante para ver qué está pasando o qué pasó y cómo estamos viendo la economía internacional y en particular la economía chilena, que a nosotros nos importa, porque al final del día, mucho retiro, mucho gasto público, pero si no volvemos a crecer de verdad, el futuro no se ve tan auspicioso como esperamos. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, John, Roberto. Como siempre, un placer estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Interesante. Estoy con esperanza de que la campaña de vacunación
tenga suficiente éxito para que no tiene que acceder a más de su pensión acumulado. Eso es cada un décimo, y cada décimo duele más. Yo espero que no sea necesario otra liquidación de esa pensión acumulada. Y si logramos llegar a la luz al final del túnel sin liquidar más activos financieros, sería mucho mejor. De todas maneras, John, ojalá que sea así. Yo creo que ya ha sido mucho el show con eso. Así que, bueno, como siempre, John, un gusto de estar contigo acá en Economía Latam y seguiremos conversando semana a semana de lo que ocurre en el mundo, en la región y también en nuestro país. Placer como siempre. Listo, John. Que esté muy bien. Chao. Adiós. Saludos por allá.